8:14 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar a la consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, doctora Ivette Estupiñán, a propósito de un hecho que mereció un serio cuestionamiento, una raya más al tigre de la actuación de esta Asamblea Nacional mediocre, que ahora tiene que reconocer pidiendo disculpas a los 4 vocales del Consejo de Participación Ciudadana. Por cierto, entre paréntesis, Consejo de Participación Ciudadana que no ha respondido a las expectativas desde el 2008, cada cual debe responder por las acciones que cumple. Lo que dice el artículo 208 de la Constitución: fomentar la transparencia, fomentar la participación ciudadana, luchar contra la corrupción, lo cual hay una deuda pendiente. Pero en todo caso, en casuística, en este caso del juicio político sin tener informe previo de la Comisión de Fiscalización, esto fue determinado por un juez de la Concordia que reivindicó los derechos de quienes fueron censurados por una mayoría legislativa en esa asamblea mediocre, insisto. Doctora Ivette Estupiñán, ¿han recibido ya la nota de disculpa de la Asamblea Nacional o de ese presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela? Muy buen día. Muy buenos días. Definitivamente han cumplido la Asamblea con un boletín de prensa, haciendo unas disculpas públicas. No ha llegado al despacho de Ivette Estupiñán tampoco oficialmente unas disculpas públicas, pero sí es importante aquí señalar a la ciudadanía y decirle a la ciudadanía que la Asamblea ha reconocido que existió una vulneración del debido proceso, que existió una vulneración de los derechos de 4 consejeros, que se había cumplido ya o se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el juez. Se ha expresado a través de este boletín las disculpas públicas. Lo que debemos hacer en este momento, y como Ivette Estupiñán, es aceptar las disculpas y ya no seguir en una disputa estéril que solo perjudica al país. En este momento es cuanto más tenemos que trabajar y demostrar que el Consejo de Participación Ciudadana sí ha tenido retrasos en la designación de autoridades, pero también hay que decirle a la ciudadanía que el Consejo no contó con los recursos necesarios desde que yo asumí la consejería, desde que me principalicé, esto es, desde el 19 de agosto del 2019. Tuvimos que interponer acciones judiciales para que el Ministerio de Finanzas nos entregue los recursos. Hasta este momento, desde agosto del 2019 hasta diciembre del 2022, el Consejo de Participación Ciudadana ha funcionado con 0 recursos para poder promover procesos de participación ciudadana. Y sin embargo, hemos buscado todos los mecanismos para seguir acompañando a la ciudadanía en la formación del derecho de participar, en la implementación de los mecanismos de participación ciudadana. Entonces, esto también hay que decirle. Estas son las razones por las que no hemos podido entregar las autoridades en su momento y en su tiempo, y lo hemos visto también por qué. Porque han habido acuerdos para retrasar estos procesos, y es parte de una consulta popular que pretende dejar prorrogada por 1 año y medio más, después de que se dé la consulta y en caso de ganar, a las autoridades que en este momento están. Es decir, mantener a un defensor público encargado, mantener a un contralor encargado, que proviene de un encargo, y mantener a las autoridades del Consejo Nacional Electoral en funciones prorrogadas. Eso es lo que estamos viviendo. Eso es lo que hay que decirle a la ciudadanía. Sí, ha habido ataques de manera permanente, porque lo que se busca es llevar la designación de autoridades a una Asamblea Nacional para que quienes tengan los votos pues puedan decidir por las autoridades que el Ecuador necesita, y no por autoridades probas que hoy se están llevando procesos de designación de autoridades a través de
comisiones ciudadanas, es decir, son los ciudadanos quienes van a elegir defensor público, Contralor General del Estado, dos vocales que deberán ser renovados para que participen dentro del Pleno del Consejo Nacional Electoral. Doctora Ibede Estupiñán, con esas consideraciones, ¿se cierra este caso con la Asamblea Nacional? Porque además la disposición del juez era colocar una placa en la legislatura ecuatoriana. Definitivamente yo no creo que solo con el cumplimiento de estas acciones tenemos que hacer borrón en cuenta nueva. Ibede Estupiñán está dispuesta a seguir trabajando. Sí me preocupa que se pretenda vulnerar nuevos procesos de la ciudadanía. La Asamblea no puede escoger las decisiones judiciales que sí quiere acatar. Por ejemplo, no hemos tampoco visto la posesión del superintendente de bancos. La obligación de cumplir una decisión judicial es para todos los ecuatorianos. Eso es lo que han demostrado. Tendrán que poner la placa en su momento, esperemos que lo hagan. El error es pensar que con 85 votos se puede violar la Constitución, se puede violar el debido proceso y se puede ir por encima de incluso las decisiones judiciales. La declaración que hacía la Asamblea Nacional y que hoy pues ha dado cumplimiento a las acciones del juez. Esperemos y estemos vigilantes los ecuatorianos de que así sean y que no el día de mañana pretendan tomar alguna otra acción ilegal o ilegítima, porque así fue nuestro juicio. Desde el día 1 fue un juicio a la carta, a 4 consejeros a los que no nos convienen, porque los otros incluso fueron promovidos en las pollas electorales. Entonces, yo me congratulo, recibo con humildad esas disculpas públicas. Creo que debemos seguir trabajando. El país necesita ver trabajando, necesita que sigamos avanzando en los procesos de conformar las comisiones ciudadanas de selección para tener un defensor del pueblo designado con un concurso de mérito y oposición, para tener los 2 jueces de el Tribunal Contencioso Electoral, que también tiene que ser renovado, para tener a los 9 delegados para la Comisión de Soberanía Alimentaria y para también tener a los 5 representantes de los 5 Consejos Nacionales para la Igualdad, que esos son los procesos que todavía están pendientes a través de las comisiones ciudadanas de selección, que son con concurso de mérito y oposición y que son ciudadanos que deben postularse a estas comisiones para que puedan designarse a estas autoridades. Doctor Estupiñán, antes de pasar a los temas precisamente que usted ha descrito, lo que está haciendo el Consejo de Participación Ciudadana en el tema del juicio político y las acciones constitucionales planteadas, con el caso de la Concordia se cierra. ¿Qué pasó con lo de Quito? ¿Va a continuar? ¿Qué va a pasar con esos temas para que finalmente quede cerrado este caso? Nosotros, los consejeros que pusimos la acción de protección en Quito, después de conocer la sentencia del juez y para que no se diga que estamos haciendo un abuso, porque yo en mi caso solo firmé una acción de protección, pero para que no se diga que estábamos haciendo un abuso de las acciones de protección, desistimos de esa acción y esa acción fue desestimada por Francisco Bravo, Hernán Ulloa e Ibede Estupiñán, quienes interpusimos esa acción. Ahora, volviendo a los temas del Consejo, ¿se entiende que al pedir disculpas la Asamblea tendrá que proceder con la posesión, por ejemplo, este momento, del nuevo superintendente de bancos que ustedes resolvieron? Sí, es lo correcto, es lo que se debería hacer. Y toda vez que también se ha resuelto el tema judicial y el tema de que se vulneró el debido proceso, de que se nos llevó a juicio sin un informe de la Comisión Ciudadana, de la Comisión de Fiscalización. En este momento lo que corresponde, estimado Miguel, y a toda la audiencia de Radio Democracia, es que se posesione también a los suplentes
para que se puedan actuar en el momento en el que nosotros vayamos a hacer uso de nuestra licencia para poder ir a la reelección, y también posesionar al superintendente de bancos. Ya lo ha manifestado también a través de los medios públicos el presidente de la Asamblea Nacional. Eso es lo que corresponde. Esperamos también que cumpla con sus atribuciones. Nosotros hemos cumplido con designar a la primera autoridad de la superintendencia de bancos. Le corresponde a la Asamblea posesionarnos. En ningún momento nosotros lo hemos posesionado, únicamente lo hemos designado. Le corresponde posesionarlo, y cualquier acto que ocurra en el sistema bancario es responsabilidad de la Asamblea por no haber posesionado también al superintendente de bancos, porque nosotros ya cumplimos. Es decir, no queda ninguna duda frente al superintendente anterior, el señor González, que pretendió asumir ese cargo en momentos cuestionados, por decirlo menos, doctor Estupiñán. A nosotros nos tocó también acatar una disposición judicial en la que señalaba que el señor González no podía asumir el cargo, y que disponía al presidente de la República enviar una nueva terna al Consejo de Participación Ciudadana. Ha pasado todo el proceso de veeduría, de impugnación ciudadana, esa terna, y ninguno de los postulantes tuvo impugnación ciudadana, cumplieron todos con los requisitos. El momento en el que presentaron el plan, tomamos la decisión, los 4 consejeros, y pues eso es lo que corresponde, eso es lo que se debe hacer. Hemos entregado al país una designación más, que es la designación del superintendente de bancos, y ahora debemos dejar de lado las disputas políticas, actuar, seguir trabajando por el bien del país. Y las acciones que llevamos, tengan la seguridad de que Ibé Estupiñán va a seguir actuando y va a seguir trabajando para las voces de todos los ecuatorianos, y para que los procesos de designación sean llevados con transparencia. El resto de procesos, doctora Ibé Estupiñán, uno de ellos está en marcha, la designación del Contralor General del Estado. ¿En qué situación se encuentra y cómo avanzan dentro del cronograma? El día de ayer, la Comisión Ciudadana de Selección nos había presentado ya una ampliación del plazo de 15 días para poder solicitar a algunas instituciones los requisitos que debían haber entregado los postulantes. Hemos resuelto en el Pleno del Consejo dar una ampliación de 8 días por la cantidad de postulantes. También han sido 118 postulantes que se han presentado. De esos 118 se han dividido entre los 10 comisionados la revisión de la documentación, y por esa razón hemos aceptado el pedido de la Comisión Ciudadana de ampliación de este proceso. Ya nos presentó, y ya conocemos, el país conoce cuáles son los postulantes que cumplieron con los requisitos para el proceso de la Defensoría Pública. La Comisión Ciudadana de Selección para la renovación parcial de los vocales del Consejo Nacional Electoral es la que está en deuda con el país, porque hasta este momento no hace la convocatoria para que los ciudadanos se postulen. Estamos vigilantes de que esto se realice. He hecho el día de ayer también un exhorto, el día martes, un exhorto a la Comisión Ciudadana de Selección para que ya reenvíe al Consejo, al Pleno del Consejo, la convocatoria, y nosotros ya hagamos pública, y que la ciudadanía se postule. Desde ya en este espacio en Radio Democracia invitamos a que la ciudadanía se postule para candidatizarse para vocales del Consejo Nacional Electoral, que se deben renovar un hombre y una mujer. Bien, ¿y el resto de procesos que tiene en carpeta el Consejo de Participación Ciudadana? Tenemos que
ampliamos el día de ayer la convocatoria para que las personas que quieran ser parte de la comisión, es decir, quienes van a designar a los vocales del Tribunal Contencioso Electoral, pues lo hagan. Lamentablemente solo tuvimos 17 postulantes entre hombres y mujeres, y lo que el reglamento señala es que se tiene que escoger entre los 30 mejores. Por esa razón hemos ampliado la convocatoria de esa resolución, la hemos tomado el día de ayer. Entre hoy y mañana también tiene que llamarse a un pleno por parte del presidente del Consejo para ampliar la convocatoria para el proceso de defensoría del pueblo, que tampoco tuvo los postulantes a la Comisión Ciudadana de Selección, como señala la norma, los 30 mejores, y ampliar también el de la Conferencia de Soberanía Alimentaria, que son los procesos que están en marcha. Tenemos que continuar con el proceso de la Comisión Ciudadana, de conformación de la Comisión Ciudadana para los 5 consejos nacionales para la igualdad. Uno de esos es, por ejemplo, el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, quienes sus autoridades están en funciones prorrogadas. Entonces, estamos trabajando. Hemos ya resuelto estas acciones en el Pleno del Consejo. Están por resolverse la ampliación de la convocatoria de la Defensoría del Pueblo y de la Conferencia de Soberanía Alimentaria, de tal manera que los ecuatorianos puedan postularse y sean ellos o ellas quienes, integrando estas comisiones ciudadanas de selección, puedan designar a las autoridades que están pendientes. Bien, a la doctora Ibeth Estupiñán, consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, muchas gracias. La atención a la revista de Opinión Democracia. ¿Se podría decir que vuelve la paz y la tranquilidad al Consejo, al menos relativamente? Yo espero que así sea para que podamos trabajar. Invito a que la Asamblea Nacional nos permita trabajar. Este juicio se inició en febrero, como señalaba, ha concluido de manera ilegal en noviembre. Hemos estado en medio de esta disputa de titanes de los actores políticos. Permítanos trabajar, permítanos continuar con los procesos de designación también, y aún sin recursos, con la promoción de la participación ciudadana, y a pesar de que solo tenemos 6 servidores para investigar todos los casos de investigación a nivel nacional, también estamos dando resultados en ese espacio, en esa atribución que tiene el Consejo de Participación Ciudadana. Tengan la seguridad de que estamos aquí para seguir trabajando, apoyando las voces de los ecuatorianos y de las ecuatorianas para que se respete nuestro derecho a participar. Muchísimas gracias, estimado Miguel, un gusto estar con usted. Muchas gracias a la doctora Ibeth Estupiñán, consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, muy amable. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 8:32 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Tenemos previsto el diálogo con la candidata a la alcaldía de Quito, Luz Helena Coloma Escobar, precisamente para conocer cuáles son sus planes para la capital. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. El mundo está de fiesta. Disfruta de descuentos y promociones exclusivas con Diners Club en restaurantes